Número 6. Peligro de una profecía. Peligro del mover profético que provoque rebelión a causa de una palabra. La profecía produce cualquier cosa excepto rebelión. Usted no puede justificar la rebelión, la división, la contienda, los chismes por una palabra profética. No son compatibles. Sonríele al que está a su lado y dígale: no están hablando de ti. Dígale: y no te preocupes, de mí tampoco. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Búsquelo rápidamente. Es importante que tengamos esto vigente, porque hoy hay mucha gente usando la frase: Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró que debo salir de la iglesia, que debo irme de la congregación, que ya no tengo que pagar los diezmos, que ya no debo hacer esto, ya no debo someterme a la autoridad de la iglesia. Eso no es compatible. Si usted quiere decir que esa es su opinión o que a usted le cae mal el pastor, es una cosa muy distinta. Pero no trate de mezclar la profecía con lo que no viene de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32 nos dice algo muy interesante. Ahora bien, el espíritu profético ha de estar sometido al control de los profetas. Usted va a decir: bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver que Dios desde el principio en su escritura, cuando nos habla del mover profético, nos habla de un orden. Un orden que no está ahí para que usted lo irrespete cada vez que le da la gana. La palabra profética tiene que ser dada en orden, correctamente, bajo sujeción, bajo conciencia de que hay una autoridad. Usted como profeta no puede soltar una palabra sobre alguien irresponsablemente, sin saber lo que eso puede traer en la vida de las personas. ¿Cuánta gente se largó de una congregación porque algún profeta le dijo: tú eres un apóstol? Y la persona pensó que ya había llegado su tiempo de apostolado y tenía 3 años de convertido. Y entonces se rebelan contra la autoridad, se van, arman un chinamo, decimos aquí en Costa Rica, a la vuelta de la esquina, y ya creen que son ministros o son llamados o son pastores, cuando Dios solamente anunció algo que iba a suceder, o tal vez Dios ni siquiera lo dijo o estuvo de acuerdo con eso. La profecía tiene que ser dada en un ambiente, en un clima de sujeción a la autoridad. Yo he muchas veces repetido esta frase: un profeta nunca va a entrar por la ventana porque no le abren la puerta. Un profeta genuino, una profecía genuina no va a ser provocadora de agitación espiritual. Y si usted alguna vez ha tenido algún invitado en su iglesia que tal vez no habla nada que tenga que ver con esto, pero luego a los días, a las semanas, usted ve que se le empiezan a despertar espíritus de rebelión, investigue, averigüe y muy probablemente terminará llegando a la conclusión que algo se soltó en ese altar, algo se habló, o conversaciones cuando usted no estuvo presente, idas a comer con gente que no debió haber comido ese ministro, que en lugar de bendecir la vida de la gente, lo que hicieron fue despertar el espacio para que se hable mal. Es más, yo le digo algo y se lo recomiendo a cualquier ministro que esté acá: cuando a mí me invitan a una iglesia, yo nunca voy a comer a ninguna parte que no sea con la persona que me invitó. En caso contrario, yo prefiero comer solo en el hotel. Porque muchas veces te mandan con algún diácono, te mandan con algún anciano, te mandan con algún pastor, y por obra, no del Espíritu Santo, pero del espíritu de ya sabe usted quién, la gente empieza a sacar todas sus raíces de amargura, todos sus resentimientos, para ver si en usted encuentra una palabra de consuelo o una palabra de aprobación. Son cosas de las cuales uno va aprendiendo en el camino, que se prestan para otras peores. Entonces hay que caminar adelante, y vuelvo al punto en el que estaba. La palabra profética nunca va a desatar rebelión, debe de ser dada en su orden y en su cauce. Cuando se nos habla en este texto, se nos está refiriendo puntualmente a las personas que se mueven en un don de profecía, pero no son profetas. Alguna vez alguien dijo por ahí que hasta un burro puede profetizar, pero a los burros se les olvida que cuando ya el clima profético se va, siguen siendo burros.
Sonríale al que está a su lado. Agárrele las orejas y dígale: qué bueno que no están tan largas. El don profético no te da licencia para que tú pases por encima de la autoridad profética. Y en una jerarquización tan clara, en un modelo tan claro, no podemos pretender que algo como lo profético nos dé aval para rebeliones de cualquier tipo. ¿Cuánto me están entendiendo el punto? Número 7. Otro de los peligros de la profecía tiene que ver con el mensaje que le estuve compartiendo en los días anteriores. Incapacidad interpretativa. La gente profetiza algo y la persona interpreta la cosa que le dio la gana, con sus elementos probablemente condicionales, con sus intereses personales de por medio. Tesalonicenses capítulo 5, versículos 20 y 21. Ya le cité este texto, pero lo vamos a leer oficialmente. 5, 20, 21. 20 y 21. Primera debe ser, porque aquí no lo anoté. No despreciéis el don de profecía, ¿está correcto? Sometedlo todo a prueba y retened lo bueno. Eso es interesante porque es un énfasis distinto al que probablemente usted tiene. La mayoría de las versiones dicen: no menospreciéis las profecías, pero este dice: no despreciéis el don de profecía, que es distinto, es un énfasis distinto. Sometedlo todo a prueba y retened lo bueno. Separe lo que no bendice y tome lo que bendice su vida. Pero esa capacidad no todas las iglesias lo desarrollan. A veces las iglesias proféticas se quedan solo con la primera parte, la de declarar la palabra. Instan a la gente a profetizar, instan a la gente a que busque a Dios para que dé visión, para que dé sueño. Pero luego la otra parte, la interpretativa, es muy débil, es muy frágil. Carencia de argumentos, de peso hay en la iglesia. Y probablemente, si usted se da cuenta, en relación a lo que usted dura profetizando, en comparación con lo que dura interpretando, usted desearía más de una vez que los profetas no hablaran tanto. Porque con todo el tiempo que usted le invierte, como ya le expliqué, orando, ayunando, buscando sabiduría, pidiendo discernimiento, interpretando símbolos, con solo imaginarse esas profecías de 1 kilómetro que a algunos les gusta decir, usted se imaginará cuánto trabajo tiene por delante. Entonces necesitamos hacer a la iglesia consciente de profetizar, amén, pero de interpretar acertadamente con mayor razón y necesidad. Dígale al que está a su lado: necesitamos ser buenos intérpretes. Dígale al que está a su lado: la interpretación equivocada echará a perder cualquier profecía. Algunos pensarán: yo ya hablé, el hecho de lo que se dijo está, o mi responsabilidad ahí está terminada. Muchas veces como profetas nosotros tenemos la obligación de ser más específicos, detallistas, clarificar, dar a entender mejor lo que hablamos. Una experiencia muy interesante que tuvimos hace unos meses atrás en la consulta profética continental que se hizo en Cartagena, en Colombia, que fue convocada principalmente por la profeta Cindy Jacobs. Una experiencia que a mí me ministró mucho es que ella insistía a los profetas de América Latina que no habláramos en versión Reina Valera, que le habláramos la palabra en versión, no le voy a decir Dios habla hoy, porque usted me va a malentender, pero versión actualizada. Dios no habla en versión Reina Valera. ¿Cuánto me están siguiendo la idea? Dios habla como usted y yo hablamos. No le estoy diciendo que tampoco se vuelva usted así, pachuco, decimos aquí en Costa Rica, pero que sí sea usted comprensible, que la gente lo pueda entender, que si usted tiene una visión, no trate de volverla romántica y poética. Vaya al grano, vaya al punto, diga lo que tiene que decir, no le complique la vida a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Yo pensé que alguien iba a decir gracias por decir eso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Búsquelo para ir a al octavo peligro de la profecía.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice la Escritura: pero ante todo, entended que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra está totalmente vinculada a lo que venimos hablando. El octavo peligro de la profecía es la palabra profética antojadiza, ocurrencial. ¿Cuántas veces estamos frente a gente que nos dice cosas que no son ni siquiera de edificación? Me acuerdo una vez estando en Venezuela, en un evento, un hermano, no, en Venezuela no, estaba en Colombia, y un hermano, seguro a mí, me vio joven, tal vez con necesidad, y me dijo que Dios tenía para mí preparado una mujer que no sé qué y que no sé cuánto, y yo ya estaba comprometido para casarme. Uno se da cuenta que a veces las personas dan palabras más movidos por sus pasiones, por sus intenciones, a veces muy buenas, pero que van a llevar muy frecuentemente error. En este caso vemos como el texto no solamente nos lleva a la profecía como tal, sino también a la interpretación. Tenemos que tener la mansedumbre, la humildad, la sencillez de que las profecías que hemos recibido sean puestas delante del liderazgo, para que el liderazgo también pueda valorarlas y pesarlas. No le puedo decir la cantidad de veces que yo he agarrado gente diciéndome: hermano, es que Dios me dijo que me fuera de acá, es que Dios me dijo que ya mi tiempo había terminado. Y yo lo que le pregunto es: dígame qué dice la profecía. Y cuando usted escucha lo que la profecía dice, usted sabe que eso que están haciendo no es lo que dice la palabra. Es más, a veces no tiene nada que ver, pero pareciera que en algún lugar del universo hay algo que ellos están necesitando, y cuando Dios habla, inmediatamente, importando nada lo que Dios esté diciendo, se termina aliando a lo que ellos quieren o anhelan. Dígale al que está a su lado: las profecías, así como las ofrendas, deben ser puestas a los pies de los apóstoles, a los pies del liderazgo, a los pies de los ministros. Diga conmigo: para que ellos las administren. Diga conmigo: para que ellos nos ayuden a entenderlas. Número 9. Otro peligro de la profecía: sobrevalorarla. Ya le dije que las profecías no son infalibles, pero el otro riesgo es sobrevalorarlas. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Le leo mis notas, es solamente una frase que dice: no se pueden poner las manifestaciones espirituales por encima de los principios elementales de la fe y el amor. Estos días hemos estado hablando en el retiro apostólico con diferentes ministros de otras naciones, cómo han habido o se han levantado maestros que han interpuesto sus revelaciones doctrinales a principios, a valores como la amistad, como el amor, como el respeto. Y eso sucede en el mundo evangélico como en ninguna otra parte. La gente se olvida de las buenas costumbres por supuestos argumentos espirituales. Yo he visto gente joven tan irrespetuosa hacia personas adultas o mayores en el mundo evangélico como usted no se lo imagina. Y cosas que si usted estuviera en el mundo secular usted jamás vería. Usted jamás vería a una persona joven insultar a un adulto mayor. Pero en la iglesia evangélica eso pasa. ¿Por qué? Porque yo pienso, o Dios me reveló una cosa distinta. Entonces tengo derecho a burlarme de ti. Tengo derecho a decir que no eres una persona culta, que no conoces la palabra. Tengo derecho a decir que eres un hereje, que eres esto, que eres lo otro, sin importar ni mediar las buenas costumbres, algo tan básico como los principios bíblicos. Vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 13 versículo 2.
y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Dios está diciendo, tú puedes tener toda clase de revelaciones proféticas. Dios te puede hablar a ti de noche, de día, de madrugada, cuantas veces a ti te dé la gana. Que si tú no te manejas con los códigos, con los valores elementales de un buen cristiano, de nada te va a servir toda esa revelación profética. En otras palabras, a veces nosotros mismos nos rebalsamos de revelación, hermano. Hay predicadores que llegan al espejo y dicen, wow, hoy sí que Dios me dio la última Coca-Cola del desierto en revelación. Y así se lo transmiten a usted. Pero cuando usted los ve comportarse con la gente que los atiende, con los sirve, son déspotas, son groseros, son malcriados, berrinchosos. Y uno se pregunta, ¿dónde está el carácter? ¿No será que algunos ministros o algunos predicadores deberían devolverse algunas clases de ética cristiana antes de seguir predicando? Sobrevalorar la profecía. Usted nunca podrá anteponer una palabra profética a los valores elementales que la Escritura nos enseña. Alguna vez una hermana en algún seminario se me acercó hablándome de que había llegado una pastora invitada a su iglesia, a su casa, una pastora de otro país. Una cosa rarísima, porque esta pastora invitada le dijo a ella que cuando ella fuera a su casa, la pastora invitada iba a estar bajo la cobertura de la hermana que le estaba abriendo la puerta de la casa. Una cosa rarísima. Pero bueno, le dijo eso. Cuando esta pastora que venía de otra iglesia y que se puso bajo la cobertura de esta hermana que le abrió las puertas de su casa, resulta que esta pastora le empezó a hablar mal de su esposo, a la que le estaba recibiendo en la casa, y le empezó a meter dudas y sospechas de la fidelidad de su marido. Cuando esta mujer viene y me pregunta, yo ya le veo el espíritu a ella. Ella quiere que yo le diga que su esposo anda portado mal. Pero yo le digo, hermana, vea, le voy a decir algo. Antes de yo interpretarle si la profecía que usted recibió es o no es de Dios, le voy a decir que usted brincó principios que usted nunca debió haber brincado. Usted como esposa no le puede abrir las puertas a alguien que se pone bajo su cobertura y luego le habla mal del hombre con el que Dios la tiene viviendo. No sé si usted me está comprendiendo. Entonces usted no puede pretender que Dios va a hacer las cosas incorrectamente por un bien mayor, y pongo eso entre comillas. Y hay gente que a veces pierde la perspectiva y cree que porque hay un bien mayor o una bendición mayor, Dios va a dejar de utilizar sus códigos y sus principios, y eso no va a suceder. Entonces yo le dije, hermana, vea, antes de yo decirle cualquier cosa, le voy a decir que usted lo primero que tiene que hacer es ir y pedirle perdón a su esposo por haber metido a una mujer que lo que vino fue a meter contienda y disensión entre ustedes. Y yo le pregunté, ¿usted tiene algún argumento, alguna sospecha de que su marido le es infiel? Ella me dijo, ninguna. La mujer no tenía, hermana, ni un pelo de duda. ¿Quién le había metido la duda? La vieja que estaba dentro de la casa. Dígale al que está a su lado, mucho ojo. No podemos sobrevalorar la profecía. Principios, escritura, valores bíblicos, y luego, si usted quiere, revéleme lo que le dé la gana. Pero viva primero conforme la palabra dice. Viva primero de acuerdo a las escrituras y luego añada en revelación lo que Dios tenga para usted. Pero no pretenda traer primero la revelación antes que los valores. Número 10, para ir terminando, que se nos va el tiempo. Y esto es importante. Un gran peligro de la profecía es creer en su irrevocabilidad. Y voy a explicar esto porque yo sé que no es fácil de entender a la primera. Usted puede creer que la profecía es irrevocable. Y le voy a decir esto: toda palabra profética puede ser revocada. Y voy a explicar esto. Le vuelvo a repetir: la profecía no es un fin en sí mismo. La profecía es un medio para alcanzar un objetivo. ¿Ya usted me entendió eso? Dígame amén para no preocuparme. Voy a volver a repetirlo para que usted no quede confundido.
la profecía no es un fin en sí mismo. Hay personas que creen que en la medida en la que sus profecías sean acertadas, ahí está la victoria o la bendición de Dios. Pero eso es un error. La profecía es un medio para alcanzar un objetivo. ¿Ya me está entendiendo? Voy a explicarlo mejor. Ya le puse el caso de Micaías, pero le voy a poner otro caso dramático, el caso de Jonás. El profeta Jonás recibe una palabra. La palabra de Dios es: ve a Nínive y adviértele a esa gente que yo voy a destruir la ciudad a menos de que ellos se arrepientan. Voy a poner otro caso. El profeta visita al rey y le dice: prepara tus cosas que te vas a morir. Pero luego ese mismo profeta recibe una orden que le dice: devuélvete y dile a ese mismo rey que le acabo de decir que se va a morir, que tiene más años de vida. ¿Ya usted me está comprendiendo? Vuelvo y repito, la profecía no es un fin en sí mismo. Dios, es más, Dios no está interesado en que usted quede bien parado, por decirlo de alguna manera. Que la gente crea que usted es, wow, el que le tira al blanco y acierta. No, Dios no le interesa eso. Dios lo que le interesa es alcanzar un objetivo, y el profeta, antes de profetizar, tiene que conocer cuál es el objetivo para no frustrarse en el camino. ¿Me estoy dando a entender? Jonás tuvo que haber comprendido que el interés de Dios era salvar a Nínive, no destruirla. El problema de Jonás, la frustración de Jonás, la depresión de Jonás vino a causa de que él lo que quería era quedar bien parado frente a todo el mundo, diciendo: yo dije que Nínive iba a ser destruida y entonces Dios la destruyó. Vea qué pensamiento más egoísta. Pero así muchas veces los profetas se pueden llegar a equivocar. El profeta tiene que tener la humildad de decir: la profecía es un canal, una vía que persigue un objetivo. Si Dios a través de esa profecía alcanza el objetivo, bendito sea su nombre. Pero si usted en su profecía acierta pero no se alcanza el objetivo, de nada sirvió lo que usted dijo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? No quiero que usted se pierda, pero voy a volver a retomar el caso de Jonás. Jonás está delante de Dios, recibe una palabra y él dice: yo no quiero ir a Nínive. Vea que el hombre es tan cara dura que sabe lo que va a pasar, pero aún así él quiere que Dios destruya a Nínive. El hombre sabe que Dios no va a pasar por alto la humillación de Nínive, y que si ese pueblo se arrodilla y pide perdón, Dios también lo va a perdonar. Entonces Jonás dentro dice: ¿para qué voy a ir? ¿Para quedar en mal? ¿Para quedar en vergüenza? ¿Usted se imagina cuánta gente en Nínive dijo: Jonás es un mentiroso porque Dios no trajo juicio? ¿Usted se imagina cuánta gente pudo haberse burlado de ese hombre? Pudo haberlo perseguido por las calles de Nínive diciéndole: jaja, te equivocaste. Así como sucederá muchas veces en las iglesias, donde usted vaya y aprenda a entender que Dios a usted lo usa como un instrumento, pero la profecía no es un fin en sí mismo. Cuando Jonás se presenta delante de Nínive, él dice: Dios va a destruir esta ciudad si ustedes no se arrepienten. ¿Qué hizo Nínive? Se arrepintieron todos. ¿Qué hizo Dios? Los perdonó. ¿Qué hizo Jonás? Se fue a llorar esperando a la distancia a Dios: ¿por qué no destruyes esa ciudad? Vea qué cosa más absurda, hermano. Pero así es como muchas veces ocurre. Porque estamos pensando en nuestra fama, en nuestro reconocimiento, en nuestra honra como ministerios, sin importar lo que eso traiga como consecuencias. Le vuelvo a repetir: un gran peligro de la profecía es creer en su irrevocabilidad. Toda profecía, así como le digo que está condicionada, puede ser revocada. ¿Por qué? Porque toda profecía no es un fin en sí misma. Toda profecía persigue como un medio el objetivo de Dios. ¿Alguien dice amén? Quiero leerle lo que dice aquí mi nota. La profecía viene para revelar el corazón del Padre. Eso es maravilloso si usted lo logra entender en profundidad. La profecía viene para revelar el corazón de un padre que está anhelando volver a restablecer comunión con sus hijos. Yo le pregunto a cualquier padre, llamémoslo balanceado, o cualquier madre, llamémosla balanceada, que su hijo se va de la casa. Usted sabe que anda mal portado, usted sabe que anda en sus cosas, en sus cochinadas. Si ese hijo
en sus andanzas y en sus cochinadas, se le aparece una noche de madrugada, le toca la puerta y le dice: papá, mamá, ¿puedo volver a casa? ¿Cuántos de ustedes le tirarían la puerta en la cara? ¿Cuántos estarían dispuestos a perder la oportunidad de recuperar a un hijo solamente por demostrar un punto, o solamente por demostrar que lo que su hijo está haciendo está mal? Probablemente aquí ninguno. Cuánto más nuestro Dios, cuando Él a través de la profecía no busca traer rayos y centellas sobre la humanidad. Nuestro Dios lo que busca a través de la profecía es revelar el corazón de un padre que quiere volver a tener comunión con sus hijos, como un día estuvo establecido en el jardín del Edén, que por causa del pecado se rompió. Él quiere volver a establecer la misma comunión que Él tuvo con Abraham, que un día por el error de Israel fue equivocado. Él quiere volver a establecer la misma relación que Él tuvo con su Hijo Jesucristo en la tierra con cada uno de nosotros. Entonces cualquier profecía que venga va a revelar el corazón de un padre que anhela estar con nosotros, quien se preocupará primero por alcanzar su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Siempre usted tiene que preguntarse eso cuando reciba una palabra profética. ¿Qué Dios está buscando con esto? Que yo me arrepienta, que haga las cosas distinto, que haga las cosas mejor, que cambie el rumbo, que me devuelva, que vaya hacia la derecha, hacia la izquierda, que me agache, que brinque. ¿Qué es lo que Dios está buscando con esta profecía? A veces, hermano, uno va a escuchar gente que a usted le dice cosas que usted sabe que están equivocadas, pero a veces Dios va a permitir que personas como esas, bajo equivocación, bajo error, vengan para que tú en humildad revises tu vida. No sé si usted me está entendiendo. Tal vez puede venir alguien y decirle: vea, usted está en pecado, y usted sabe que usted no está en ese pecado ni está viviendo de esa manera. Pero usted puede decir: ¿sabe qué? No acepto esto. O otra cosa que usted puede hacer es decir: ¿sabe qué? Aunque yo sé que no estoy en ese pecado, voy a tener la humildad de buscar a Dios y poder entender por qué Él me está llevando al arrepentimiento. Entonces, antes que buscar nuestra satisfacción por el cumplimiento de una profecía dada, quisiera que usted se pudiera poner de pie conmigo, por favor. Porque estos 10 son los principales peligros, a mi entender, de la profecía, del mover profético. No solamente la profecía falsa, también la profecía genuina que no es interpretada correctamente. Tal vez los músicos pueden subir. Pero quisiera hacer una oración por usted y en unos instantes vamos a hacer un llamado.